Quiero hablar sobre las concepciones críticas de Antonio Gramsci sobre la democracia. Este autor considera que en la vida pública contemporánea, la democracia es tanto una forma de participación política de la sociedad en los asuntos del Estado, como una manera de organización política de los distintos grupos sociales y los ciudadanos para disputar el dominio y la hegemonía del poder histórico establecido en los ámbitos de la cultura, la economía, la sociedad. Especialmente esa disputa la considera Gramsci en las repúblicas democráticas y los estados parlamentarios modernos. Disputa que se da sobre las prácticas políticas, los fines políticos y las concepciones y formas de agrupamiento de las sociedades de masas. En cuanto a lo primero, forma de participación política, Gramsci asume que la democracia conlleva profundizar en el ejercicio de derechos y libertades establecidas constitucionalmente, incluyendo el derecho de las mayorías a aprobar o rechazar, a reorientar, en su caso, el rumbo de las políticas públicas y sociales, así como a modificar la organización y el régimen político establecido. Para Gramsci, participar en los asuntos del Estado, en tanto proyectos y decisiones, conlleva asumir que el Estado, es la suma de la sociedad política y la sociedad civil, y que su fuerza o debilidad están en función del grado de correspondencia y articulación entre los fines y las concepciones del Estado y los de la sociedad civil. En el Estado moderno existen múltiples formas de relación y mediaciones legales, políticas y sociales, por medio de las cuales se produce la dirección política y cultural de la sociedad, a la vez que son el medio por el cual la sociedad se organiza para participar. La confluencia de fines y concepciones entre los proyectos nacionales del Estado y las concepciones de la sociedad civil en sentido amplio genera que el Estado no sea solo dominio, sino también hegemonía. Hegemonía entendida como un bloque histórico activo en el que se produce una dirección que es compartida y consensuada entre el poder político y la sociedad civil. Pero Gramsci se refería a aquella coparticipación ideológica política que es resultado de la adhesión de los gobernados a determinadas orientaciones y políticas, a partir de lo que Gramsci consideraba un consenso organizado, y no a partir del apoyo genérico y vago como el que se afirma en el instante de las elecciones. Esto, por ejemplo, lo sostiene en el cuaderno 1 de los cuadernos de la cárcel en su parágrafo 47. Las sociedades civiles modernas son espacios de disputa, como los estados, pues los individuos y los grupos sociales tienen intereses distintos y contrapuestos, y un grado diverso de concepciones ideológico-políticas y culturales, diferentes niveles de conciencia política. Sus concepciones les permiten sostener y afirmar ideas de sociedad y de ellos mismos como personas que las convierten en trincheras grupales y sociales de las instituciones, los proyectos dominantes y las burocracias del Estado, o en ámbitos de lucha. Por ello, la disputa por el dominio y la hegemonía requieren que las masas populares y el pensamiento crítico conquisten y organicen a la sociedad civil. Todo Estado se sustenta en una relación tanto internacional como nacional de fuerzas, proyectos, instituciones y actores políticos y sociales. En dicha relación se genera el predominio y la hegemonía, que son expresión del grado alcanzado de homogeneidad, conciencia
y organización política y hasta militar de los distintos agrupamientos sociales. Toda relación de fuerzas emana, según Gramsci, de las complejas tensiones de una articulación entre lo mundial de la economía y lo nacional de la política. Para las masas populares, un gran problema de su desarrollo político autónomo es la persistencia de su subalternidad histórica y su sometimiento a la dirección y hegemonía de las élites del orden establecido. Hoy las masas de nuestros países latinoamericanos están en el proceso de lograr la catarsis ideológica política, esto es, la unión y elevación en colectivo de sus propuestas y reivindicaciones grupales, locales, parciales e inmediatas, lo que Gramsci denominaba reivindicaciones económico-corporativas, hacia una propuesta autónoma y universal alternativa de Estado y de política. La democracia tiene sentido para Gramsci en la medida que, además de propiciar, de estimular, favorecer la participación en los asuntos del Estado por la mayoría de la sociedad, permite también la autoconstrucción social, política y cultural de las masas populares, necesaria para disputar la hegemonía tanto civil como política. Las actuales crisis de autoridad del Estado revelan la existencia de una dificultad para hacer converger en la relación de fines y proyectos a las fuerzas, instituciones, proyectos de la sociedad política con las necesidades, reivindicaciones y aspiraciones de grandes sectores de la sociedad civil. Hoy, la mayoría de los estados atraviesan por una crisis orgánica, cuyo origen está en un empate catastrófico entre los proyectos de las élites dominantes del capitalismo transnacional y los de las masas populares de cada nación. La solución a esta crisis está en que las fuerzas y proyectos populares resuelvan adecuadamente los distintos problemas de su propia elevación organizativa y política y de su dirección de la sociedad en su conjunto, de tal manera que puedan recoger y articular los problemas, necesidades y propuestas de los trabajadores, campesinos, comunidades e intelectuales críticos, para conquistar firmemente y en todos los planos a las grandes mayorías de nuestras sociedades alrededor de un proyecto común encaminado a la transformación y a la emancipación social y política.